Turquía es un lugar fascinante con mucha historia. Desde el Arca de Noé hasta una montaña repleta de tumbas, he aquí 50 cosas impactantes descubiertas recientemente en Turquía. Restos del Arca de Noé. Ocultos bajo el nevado Monte Ararat, en el este de Turquía, los exploradores afirman haber descubierto restos de la legendaria Arca de Noé, descrita en el libro del Génesis. Las leyendas locales de que el Monte Ararat es el lugar de descanso final del Arca de Noé han impulsado numerosas expediciones a la montaña en busca de pruebas físicas a lo largo de los siglos. En 2010, un grupo de exploradores cristianos evangélicos de Hong Kong y Turquía afirmaron haber descubierto restos de madera conservados a 4.000 metros de altura, junto con compartimentos artificiales que, según ellos, eran corrales para animales. Citan detalles bíblicos que coinciden con pruebas de radiocarbono y escáneres por satélite como prueba de que podría tratarse de restos del arca bíblica. Sin embargo, científicos y arqueólogos se muestran escépticos ante estas afirmaciones y reclaman análisis científicos más exhaustivos. Los artefactos de madera y su disposición no demuestran de forma concluyente que se trate del Arca de Noé, e incluso si proceden de una embarcación antigua, podrían ser simplemente de un barco local arrastrado por la corriente hasta la montaña, y no el arca descrita en la Biblia. Embrión de dinosaurio. Este es uno de los embriones de dinosaurio mejor conservados de la ciencia. Hace aproximadamente 70 millones de años, un pequeño dinosaurio similar a un avestruz trató de eclosionar de su huevo, pero no lo logró. El embrión quedó atrapado en el huevo durante mucho tiempo, decenas de millones de años. Fue solo recientemente, cuando los investigadores dedicados al estudio de fósiles descubrieron los restos fosilizados de este antiguo embrión, que se logró arrojar luz sobre este fascinante episodio del pasado prehistórico. Este descubrimiento nos permite vislumbrar los misterios que la Tierra ha mantenido ocultos durante tantos milenios y nos invita a reflexionar sobre la vida y la extinción de estas criaturas que habitaron nuestro planeta en épocas remotas. Recientemente, en China, los investigadores han descubierto muchos huevos y nidos de dinosaurios antiguos a lo largo del último siglo. Pero este embrión es único en su especie. Este esqueleto no solo está completo desde la punta del hocico hasta el final de la cola, sino que está enroscado en una pose de vida dentro de su huevo. De hecho, esta pose es lo que más interesa a los investigadores. Este descubrimiento refuerza nuestra comprensión de la estrecha relación evolutiva entre dinosaurios y aves. Se sabe que los embriones de aves vivas se colocan en la mejor posición, lo que se conoce como comportamientos de arremetimiento, para ayudarles a salir de sus huevos. Pero estos comportamientos nunca se habían documentado en dinosaurios hasta ahora. Aunque hasta ahora se consideraban exclusivos de las aves, estos comportamientos podrían estar más arraigados en los dinosaurios de hace decenas o cientos de millones de años. Eso podría significar que las aves heredaron estos comportamientos previos a la eclosión de sus antepasados dinosaurios. Castillo submarino medieval. Recientes prospecciones submarinas en el lago Van de Turquía han revelado los restos sumergidos de una estructura medieval de piedra, a la que se suele denominar castillo submarino. Descubierta por primera vez en la década de 1960, la estructura descansa a más de 300 metros de la costa, a 98 metros bajo la superficie del lago. Sus muros y salas, de casi 300 metros de longitud, están construidos con bloques de piedra caliza y columnas de basalto tallados con precisión. Muchas de las piedras más grandes presentan elaboradas tallas, como un león realista, similar a los motivos arquitectónicos medievales armenios. Aunque en un principio se consideró la antigua ciudad perdida, los arqueólogos han datado la estructura entre los siglos XI y XIV, situándola en el período medieval, cuando la construcción de castillos floreció en torno al lago Van. La ubicación bajo el agua indica un aumento del nivel del lago desde su abandono hace siglos. Los investigadores creen que pudo haber sido un palacio en la orilla del lago que se hundió debido a los cambios en el nivel del agua y la actividad sísmica en la región. La tradición local habla de una antigua ciudad de leones que desapareció bajo el lago, al igual que esta enigmática estructura. Esta ruina en el fondo del lago, llamada castillo submarino por su trazado y mampostería similar a fortificaciones medievales, probablemente tiene su propia historia perdida que originó las leyendas. Aunque sigue siendo un enigma,
Su descubrimiento proporciona otro emocionante ejemplo de las antiguas estructuras sumergidas de Turquía que siguen desconcertando a los investigadores. Rocas vivas, conocidas en Rumanía como trovanos. Estas piedras son un tipo de concreción de arenisca que puede llegar a segregar cemento. A veces parecen crecer como si estuvieran vivas, formadas por un núcleo de piedra con una capa exterior de arena. Se dice que tras una lluvia fuerte aparecen pequeñas formas en las rocas, por lo que los lugareños las llaman las piedras que crecen. Estas rocas vivas de Rumanía son un fenómeno geológico asombroso, pero es muy raro verlas crecer. Algunas piedras pueden aumentar de tamaño gradualmente como resultado de la absorción de agua. Se cree que en el proceso de desplazamiento intervienen la fuerza gravitatoria, los choques sísmicos, las fuerzas de cohesión de la solución, en particular la tensión superficial y la fuerza de adhesión entre los granos de arena y el líquido. Varían de tamaño. Algunas solo tienen unos centímetros de diámetro, mientras que otras han llegado a ser más grandes que un ser humano adulto. Las más grandes pesan varias toneladas. Por supuesto, no son las únicas piedras que crecen. De hecho, muchas rocas cambian de tamaño con el tiempo debido a la erosión y la acreción, solo que normalmente tardan miles o millones de años en cambiar de tamaño de forma evidente. Si en algún momento decides visitar un trovant, no te sorprendas si no ves que crezca ante tus ojos. Estas piedras vivas requieren de muchos años para experimentar un cambio perceptible en su tamaño. Sin embargo, lo que sí podrás apreciar es su fascinante forma y textura, que las hace únicas y distintas de cualquier otra roca que hayas visto antes. Además, al observar detenidamente un trovant, podrás notar los patrones y marcas que han sido moldeados por la naturaleza a lo largo de los años, contando así una historia silenciosa y misteriosa. La Puerta de Plutón. En una ladera de piedra caliza con vistas a las ruinas de la antigua ciudad curativa grecorromana de Hierápolis, en el suroeste de Turquía, se encuentra una ominosa entrada a una cueva conocida como la Puerta de Plutón, o la Puerta del Infierno. Este yacimiento arqueológico fue descubierto en 2013 e identificado como Antiguo Plutoniano, un santuario religioso dedicado a Plutón, el dios del inframundo. La Puerta de Plutón consiste en una cueva con una abertura que libera vapores tóxicos causados por la actividad geotérmica de la zona. Los antiguos griegos creían que estos vapores eran enviados por Plutón y provocaban alucinaciones, lo que les llevó a asociar el lugar con la comunicación y las vías de acceso al inframundo. Aquí se realizaban sacrificios rituales en la cueva sagrada, que seguía siendo un importante lugar de peregrinación, incluso después del auge del cristianismo hasta el siglo IV. Los últimos paganos fueron obligados por los líderes cristianos a trasladarse, debido a las propiedades curativas y alucinógenas de la cueva. Desastres naturales y actividad sísmica ocultaron gran parte del yacimiento en los siglos siguientes. Las excavaciones modernas han descubierto la entrada monumental con inscripciones dedicadas a Plutón y Core, junto con las columnas jónicas y las ruinas arquitectónicas de la ladera circundante. La cueva sigue emitiendo humos tóxicos, evocando el temor y la admiración que este lugar sagrado habría inspirado siglos atrás. El Lamborghini de los carros. Los investigadores de Pompeya anunciaron el descubrimiento de un carro ceremonial intacto procedente de una villa cercana al famoso yacimiento arqueológico italiano. El anuncio calificaba el carro de hallazgo extraordinario y sin parangón en Italia hasta la fecha. La antigua ciudad de Pompeya ha sido objeto de fascinación y excavaciones arqueológicas durante cientos de años. Quedó sepultada por las cenizas volcánicas del Vesubio hace casi 2000 años, un desastre que conservó con increíble detalle los edificios y objetos efímeros de la ciudad e incluso las formas de los cuerpos de los romanos que un día recorrieron sus calles. Según las autoridades, el carro sobrevivió a la erupción porque estaba guardado en el interior de un pórtico. La erupción hizo que las paredes y el techo que lo rodeaban se derrumbaran bajo el peso de la ceniza volcánica. Como se puede ver, la carroza se conserva con notable detalle, dicen las autoridades, con 4 ruedas de hierro, reposabrazos y respaldos metálicos, y un asiento en la parte superior en el que podían sentarse 1 o 2 personas. El carro está adornado con medallones metálicos que representan sátiras, ninfas y cupidos, lo que sugiere la posibilidad de que se utilizara en ceremonias matrimoniales. Es el Lamborghini de los carros. De hecho, este carro ceremonial
Es el primer hallazgo de este tipo que se descubre. Las mazmorras de Drácula. Bajo el castillo medieval de Toket, en el norte de Turquía, los arqueólogos han descubierto túneles, mazmorras y cámaras secretas que podrían haber albergado a Vlad el Empalador. Vlad gobernó Valaquia en el siglo XV, y su cruel reputación inspiró el personaje de Drácula siglos más tarde. El castillo de Toket fue construido por el emperador romano Cómodo en el siglo II después de Cristo y capturado por los otomanos en 1393. Vlad el Empalador estuvo prisionero aquí en 1442 junto con su hermano. Las descripciones del encarcelamiento y tortura de Vlad en Toket coinciden con las salas subterráneas recién excavadas, lo que respalda la teoría. Los arcos de ladrillo, las tallas de piedra y las herramientas medievales también encajan en el siglo XV, cuando Vlad y su hermano estuvieron cautivos aquí. Aunque no se puede confirmar que las mazmorras subterráneas estén directamente relacionadas con Vlad el Empalador, ofrecen una visión del papel que desempeñó el castillo de Toket en las luchas de poder regionales hace 500 años. Las mazmorras y los túneles secretos eran útiles para retener a los prisioneros políticos otomanos. Las renovaciones del castillo que revelaron las habitaciones olvidadas preservarán su oscura historia para los visitantes de hoy. Aunque Vlad pasó poco tiempo aquí antes de regresar a Valaquia, su supuesta mazmorra de Toket sigue siendo una parte convincente de la leyenda de Drácula. Guerreros de terracota. Estas figuras, que datan aproximadamente de finales del siglo III a.C., fueron descubiertas en 1974 por agricultores locales en China. Las 3 fosas que fueron encontradas contenían alrededor de 8.000 figuras de tamaño real de guerreros de terracota preparados para la batalla. Cada uno de estos guerreros exhibe rasgos únicos, como diferentes complexiones, expresiones y posturas. Además, se ha observado que algunos de los guerreros llevan armaduras detalladas y armas elaboradas, lo que sugiere un alto nivel de habilidad y artesanía en su fabricación. Los expertos han quedado impresionados por la minuciosidad y la atención al detalle con la que se han creado estas figuras de terracota. También se ha planteado la hipótesis de que estos guerreros de terracota estuvieran basados en soldados reales que sirvieron en el ejército del emperador chino. Esta teoría se ha sustentado en el hecho de que los guerreros muestran una variedad de uniformes y armamento, lo que indica una representación precisa de las diferentes divisiones militares de la época. En consecuencia, el descubrimiento de estas figuras de terracota ha proporcionado valiosos conocimientos sobre la historia militar de China y la organización del ejército imperial. Este ejército forma parte de una necrópolis mucho mayor, construida como una versión reducida del Palacio Imperial del Emperador y que abarca una amplia zona alrededor de la tumba real. El radar de penetración en el suelo y el muestreo de núcleos han medido la superficie en cerca de 38 kilómetros cuadrados. Además, se han recuperado miles de piezas de armamento de bronce, como espadas, puñales, lanzas, hachas de batalla, escudos y ballestas. Pero, ¿por qué iba a existir un ejército de terracota? Las figuras, una mezcla de carros, caballería, soldados acorazados y arqueros, se crearon al parecer para servir al emperador chino en la otra vida. Permanecieron intactas bajo tierra durante más de 2200 años. Esto no hace más que aumentar el misterio, ya que ahora es la tumba más grande e importante de China. La ciudad subterránea de Derinkuyu. Bajo los escarpados terrenos de la región turca de Capadocia se esconde una maravilla, la ciudad subterránea de Derinkuyu. Este enigmático hallazgo arqueológico, descubierto en 1963, se encuentra a 250 metros bajo tierra. Con 18 niveles entrelazados, revela un fascinante tapiz de túneles, cámaras, santuarios sagrados, lugares de enterramiento y antiguas moradas. Derinkuyu, una antigua ciudad subterránea en Turquía, albergaba a unas 20.000 personas y su ganado. Construida hace miles de años, servía como refugio en tiempos de guerra y persecución. Los pasillos y habitaciones de Derinkuyu son un testimonio impresionante de la ingeniería avanzada de la época, con sistemas de ventilación, pozos de agua y áreas de almacenamiento de alimentos. Es fascinante cómo las personas de ese tiempo pudieron construir y habitar un lugar tan complejo y seguro bajo tierra. La ciudad subterránea fue construida entre los siglos VIII y VII a.C. por los frigios,
un pueblo indoeuropeo. Se utilizó hasta la época bizantina. Los túneles y espacios fueron excavados en roca volcánica blanda, con pozos estrechos para la ventilación y un sistema de túneles ocultos y puertas de piedra para la seguridad. El complejo subterráneo incluía establos, bodegas, capillas, tumbas y una escuela religiosa. El agua se suministraba a través de canales desde las cisternas de agua de lluvia en la superficie. En resumen, la ciudad subterránea era un asentamiento autosuficiente que permitía a las personas sobrevivir a salvo de los invasores. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. El hombre dragón. Un enorme cráneo hallado en un río de China representa un nuevo linaje del Homo sapiens. Data de al menos 146 años de antigüedad. El cráneo está casi completo y aporta pruebas importantes para comprender la evolución de los humanos y el origen de nuestra especie. Su forma es tan característica que algunos miembros del equipo han sugerido declararlo una nueva especie del género Homo, y lo han bautizado como hombre dragón. El nombre procede del río Dragón, donde fue hallado hace más de 100.000 años. Varias especies humanas coexistieron en Asia, Europa y África, entre ellas el Homo sapiens, los neandertales y los denisovanos. Pero el fósil del hombre dragón se encontró con interesantes combinaciones de rasgos que han desatado un encendido debate sobre su pertenencia a distintas especies de humanos. Hasta ahora, no reconocidos por la ciencia, algunos investigadores creen que los fósiles podrían representar poblaciones de transición que tendieron un puente entre nuestro antiguo antepasado, el Homo erectus, y nuestra propia especie, el Homo sapiens. Se trata de una nueva pieza extraordinaria en el rompecabezas de la evolución humana, un fósil que seguirá aportando información importante durante muchos años. Este fósil es de gran relevancia debido a su excelente estado de conservación, lo cual nos permite obtener valiosos detalles sobre nuestros antepasados. Su descubrimiento ha generado un gran revuelo en la comunidad científica, ya que nos brinda una ventana única para comprender mejor la historia de la humanidad. Gracias a este fósil, podemos obtener evidencia tangible de cómo vivían y se desarrollaban los seres humanos antiguos. Su estudio minucioso nos permitirá desentrañar nuevos aspectos sobre la evolución y el comportamiento de nuestras especies ancestrales. La mano de hierro. Götz von Bellenhaiken fue un famoso caballero alemán empleado por los señores y reyes de la época para hacer su trabajo sucio. En 1503, cuando el caballero solo tenía 23 años, perdió uno de sus brazos durante una batalla. Teniendo en cuenta que estábamos en el siglo XVI, sobrevivió a la gangrena y tenía una prótesis, pero mucho más fuera de lo común. Era una nueva mano de hierro con un gran agarre que permitió al caballero continuar con sus encomiendas reales. No permitió que su recién descubierta falta de destreza manual le frenara. Continuó dirigiendo a su banda de mercenarios en la batalla. La primera mano era un asunto básico. 2 bisagras en la parte superior de la palma permitían que los 4 dedos en forma de gancho se metieran hacia adentro para sujetar la espada, pero hasta ahí llegaba su movimiento. No obstante, se prestaba cierta atención a los detalles estéticos, como uñas esculpidas y arrugas en los nudillos con algo de dinero en el bolsillo. Tras un par de años de carrera, se pasó a un nuevo brazo de hierro equipado con articulaciones en cada nudillo y mecanismos accionados por resorte para bloquear los dedos en su sitio. Esto permitió al caballero no solo utilizar su prótesis del brazo derecho con un control sin igual en la batalla, sino también sujetar las riendas del caballo, jugar a las cartas, escribir con una pluma o beber una jarra de cerveza. También debía de ser muy potente. Misteriosa tumba en la carretera. En medio de una transitada carretera de la ciudad turca de Sis, yace una peculiar visión, una antigua tumba marcada por una lápida pero sin información sobre su ocupante. Esta misteriosa tumba al borde de la carretera se ha convertido en un punto de referencia, pero sus orígenes siguen siendo desconocidos. La tumba se encuentra en una acera llena de tiendas del barrio de Nevorus, en la provincia turca de Van. En su cabecera hay una lápida cónica con la inscripción Garabón Maribaba en turco otomano. Nadie sabe quién era Garabón Maribaba ni cuándo murió. A pesar del tráfico constante, la tumba se ha conservado cuidadosamente. Los lugareños dicen que ha ocupado el mismo lugar al borde de la carretera desde antes de que existieran los edificios circundantes.
Algunos teorizan que originalmente pudo estar situada en un cementerio o en el patio de una iglesia o mezquita que hubo allí. Cuando se empezó a construir la calle y los edificios colindantes, la tumba quedó intacta. Ahora, los coches y los peatones simplemente maniobran alrededor de la peculiar lápida. Durante generaciones, los residentes han respetado esta tumba como un hito local, aunque su historia es un misterio. Ciudad Maya en las estrellas. Un chico de 15 años ha estudiado las cartas astronómicas elaboradas por los antiguos mayas, así como fotos de satélite, para señalar la ubicación de una ciudad olvidada. De hecho, la ciudad perdida podría estar entre las más grandes construidas por la antigua civilización que prosperó entre el 307 y el 300 a.C. El adolescente canadiense se preguntaba por qué los antiguos pueblos construían sus ciudades lejos de los ríos y en montañas inhóspitas, lo que le llevó a mirar al cielo en busca de respuestas. Los mayas adoraban las estrellas. Puede que vivieran hace 1700 años, pero los antiguos mayas tenían un increíble conocimiento de los cuerpos celestes, que creían que influían en todo, desde las cosechas hasta la muerte, pasando por dónde vivir. Se cree que los mayas construyeron sus ciudades alineadas con las constelaciones estelares. El adolescente quedó asombrado al analizar detalladamente las constelaciones mayas y descubrir una fascinante conexión. Al unir las estrellas, se podían mapear las 142 estrellas a la ubicación de 177 ciudades mayas. Lo más sorprendente era que las estrellas más brillantes coincidían perfectamente con las grandes ciudades. Emocionado por este descubrimiento, decidió superponer esta información en imágenes de satélite proporcionadas por Google Earth, logrando identificar las estrellas que correspondían a la ubicación exacta de cada ciudad. Este increíble hallazgo se ubicaba en la constelación número 23, donde se encontraban 3 estrellas que sugerían la existencia de una ciudad maya aún no redescubierta. Sin duda alguna, este descubrimiento abría las puertas a un nuevo mundo de posibilidades y revelaba la importancia de las estrellas en la antigua cultura maya. Esqueleto alegre. En las ruinas de la antigua ciudad romana de Antioquía, en Turquía, los arqueólogos descubrieron un mosaico sorprendente que representa un esqueleto alegre. Este mosaico de esqueleto bacanal, que data de hace aproximadamente 2400 años, muestra al esqueleto recostado en un sofá con una jarra de vino en la mano, rodeado por la frase «Sé alegre, disfruta de tu vida», en griego. Fue encontrado en las excavaciones de una supuesta casa romana rica en Antioquía, junto con otros 2 mosaicos que representan escenas de cenas y baños. Probablemente estaba destinado a decorar el comedor formal, o triclinio, de Antioquía. Las condiciones secas han preservado mosaicos impresionantes durante siglos. Los arqueólogos quedaron sorprendidos por la inclusividad caprichosa. El antiguo artista presenta un esqueleto disfrutando de una cena, simbolizando el placer después de la muerte. Algunos lo comparan con un memento mori, un recordatorio de nuestra propia mortalidad. Así que disfruta de la vida mientras puedas. El esqueleto celebra los placeres de la vida y la vida después de la muerte, transmitiendo un mensaje simple: vive al máximo. Este vibrante mosaico muestra la visión del más allá de los antiguos griegos y romanos. Refleja una cultura que aceptaba la mortalidad humana, con el esqueleto jovial proclamando «Carpe diem». Esta obra de arte ofrece una visión despreocupada de la muerte hace más de 2000 años, similar al arte esquelético actual. Urfaman. El Urfaman, también conocido como el hombre de Urfaman, es una antigua estatua con forma humana que fue descubierta durante excavaciones en la zona geográfica de la Alta Mesopotamia, en el sureste de la actual Turquía. Su datación se remonta al año 9000 a.C., lo que la convierte en la escultura naturalista a tamaño real más antigua conocida de un ser humano. Esta imponente figura, que alcanza una altura de más de 6 metros, se encuentra enterrada en la tierra, lo que le confiere un aspecto misterioso y cautivador. Se cree que esta estatua tenía un propósito religioso y era venerada como un ídolo sagrado. Aunque hasta ahora solo se ha encontrado una estatua de este tipo, su similitud con estatuillas posteriores encontradas en diferentes partes del mundo, a medida que las civilizaciones neolíticas se expandían, indica que podría haber existido una tradición artística y religiosa compartida. En Europa y Egipto, por ejemplo,
Se han descubierto ejemplos similares de estatuas de culto que comparten características estilísticas con el Urfaman. Esto sugiere una conexión cultural y estética entre diferentes civilizaciones antiguas, que pueden haber compartido creencias y prácticas religiosas similares. Algunas de las estatuillas tienen este estilo de la cara, tienen la forma de Wimpe alrededor del cuello, así como la misma pose de la mano es Urfamant, una estatua icónica, un dios tal vez, en el que se basan las futuras estatuillas de dioses y diosas, volviendo nuestra atención a la extraña, vagamente inquietante apariencia de la cara. La imagen sin voz de Irfaman, con una boca visiblemente ausente y los ojos llenos de obsidiana, es inquietantemente enigmática, pero ofrece un vínculo con otra clase de estatuaria antigua conocida como ídolo ocular. Antiguos talleres romanos. Las excavaciones arqueológicas realizadas en la antigua ciudad de Izanoi, en el oeste de Turquía, han descubierto talleres de la época romana que datan de hace casi 2000 años y que se conservan en un estado extraordinario. En 2021, los arqueólogos descubrieron un taller de huesos y una tienda de lámparas de aceite intactos en el antiguo mercado central de la ciudad. El taller de huesos contenía una serie de herramientas especializadas de corte y tallado, lo que arroja luz sobre la intrincada artesanía utilizada para fabricar objetos a partir de huesos de animales. Los artesanos del hueso eran muy hábiles y producían joyas, dados para incrustaciones de muebles, instrumentos quirúrgicos y otros objetos delicados. Mientras tanto, en la tienda contigua se conservan intactas lámparas de aceite de terracota. 2 milenios después, como testimonio de otra industria cotidiana de la época, cientos de lámparas producidas en serie llenaban estanterías o colgaban de ganchos, listas para iluminar las calles y los hogares de la antigua población de Izanoi tras la puesta de sol. Ambos talleres reflejan las industrias artesanales locales y los oficios especializados que prosperaron en esta importante ciudad provincial romana durante su apogeo en los siglos II y III de nuestra era. Las excavaciones proporcionan una rara visión de primera mano de las actividades manufactureras que sustentaban el papel de Izanoi como centro regional de comercio e intercambio en la Anatolia romana. Kit de hechicera. Los arqueólogos han descubierto recientemente en Pompeya una curiosa colección de objetos, más de 100 objetos en miniatura en una caja de madera. Dentro de la caja había una horda que incluye muñecas en miniatura, amuletos, abalorios y una calavera diminuta entre objetos de hueso, bronce, cristal y ámbar. Por su ubicación histórica, los investigadores creen que el misterioso tesoro perteneció a un brujo o bruja que pudo ser víctima de la catastrófica erupción del Vesubio hace más de 2000 años. Además de los hallazgos mencionados, se encontraron también restos óseos de aves, los cuales se presume que fueron utilizados en rituales sagrados. Además, se descubrió un fascinante colgante protector que se creía tenía el poder de alejar el mal de ojo. Vale la pena destacar que algunas de estas piezas presentan la representación de escarabajos al estilo egipcio, un símbolo ampliamente utilizado por los romanos como una forma de protección tanto para las mujeres como para los niños. También había una pequeña cabeza que representaba al dios griego del vino, la fertilidad y la locura ritual, así como una sátira danzante delicadamente tallada en vidrio. Estos objetos invocan la fortuna, la fertilidad y la protección contra la mala suerte. Los investigadores determinaron que estos objetos se utilizaban probablemente como adorno o protección en los años anteriores a la erupción del Vesubio, en el año 79 después de Cristo, sepultando la ciudad y su población en ceniza volcánica. Pero el kit del hechicero sobrevivió. Ciudad fantasma de cuento de hadas. En lo más profundo del noroeste de Turquía se encuentra Burj al-Babas, una extravagante ciudad-castillo abandonada abruptamente antes de su finalización, lo que le valió el sobrenombre de Ciudad Fantasma de Cuento de Hadas. Previsto como un opulento pueblo de villas estilo castillo, los problemas financieros lo convirtieron en una ruina moderna con hileras de mini castillos idénticos vacíos en el bosque. La ambiciosa urbanización de lujo comenzó en 2014, prometiendo 732 residencias de cuento de hadas que se asemejaban a châteaux franceses o castillos europeos, con un enorme edificio comunal en el centro de la ciudad, con forma de lugares famosos como la Basílica de San Pedro. Financiadas por inversores adinerados,
Las lujosas casas de vacaciones se vendían a compradores ricos, en su mayoría de Oriente Próximo. Sin embargo, la recesión en Turquía ahuyentó a los compradores, y cuando la empresa constructora se enfrentó a la quiebra en 2018, las obras cesaron abruptamente. Ahora, las enredaderas invaden las villas inacabadas, cuya grandeza europea parece fuera de lugar en medio de los bosques de la Turquía rural. Pero incluso en su estado de abandono, Burj Al Babas conserva un encanto caprichoso. Su ruina artificial evoca castillos míticos recuperados por la naturaleza. Aunque decepcionante para los inversores, la ciudad castillo abandonada se ha convertido en una atracción turística. Los visitantes vienen a explorar las villas vacías, imaginando lo que podría haber sido para este complejo de fantasía truncado demasiado pronto. Burj Al Babas se erige como un monumento a la ruina, los sueños y el colapso económico. Arena de gladiadores romana de 1800 años. Hace miles de años, la gente se reunía en la antigua ciudad de Mestora, situada en el oeste de Turquía, para ver a varios hombres luchar a muerte. No se imaginaría que en esta región hubiera un enorme anfiteatro, pero los científicos acaban de descubrir el lugar donde lucharon los gladiadores en Turquía hace mucho tiempo. Este magnífico anfiteatro se cree que data de alrededor del año 200 después de Cristo, durante el reinado de la dinastía de los Severinos. Puede albergar a más de 20.000 entusiastas espectadores. ¿Se imagina el rugido de la multitud? Era una época en la que esta región florecía y se regodeaba en su creciente riqueza, y los expertos en estatus creen que esta misma arena fue una vez el escenario de brutales combates de gladiadores, en los que hombres intrépidos se enfrentaban a animales salvajes en batallas a muerte. Este anfiteatro permaneció oculto y escondido durante siglos, cubierto por la vegetación y los árboles crecidos. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Pero gracias a los registros de hace 200 años de la región, esta arena parecida a un coliseo volvió a salir a la luz. Hace más de 1800 años, la gente de las ciudades vecinas acudía en masa a la ciudad de Mastura para presenciar los acontecimientos épicos que se desarrollaban entre estos mismos muros, pero ahora está reducida a escombros, siendo reclamada lentamente por la propia naturaleza. Ciudad subterránea. Esta enorme ciudad subterránea es uno de los descubrimientos más asombrosos de Turquía, no solo por su brillantez, sino también porque fue algo que los expertos encontraron por pura suerte en la ciudad de Midyat. Los arqueólogos tropezaron accidentalmente con esta enorme ciudad subterránea mientras exploraban. Esta extraordinaria ciudad subterránea llamada Maishiate fue encontrada realmente por completo accidente, con una compleja red de túneles y unas asombrosas 49 habitaciones descubiertas hasta el momento. Masyate es una auténtica maravilla. Los expertos han descubierto artefactos al descender al complejo subterráneo y creen que esta ciudad subterránea tiene más de 1900 años de antigüedad, remontándose posiblemente a los siglos II y III después de Cristo. Los historiadores estiman que la zona descubierta hasta ahora es solo una pequeña fracción, alrededor del 3% de toda la ciudad subterránea. Para ponerlo en perspectiva, la propia ciudad de Midyat tiene una rica historia que se remonta a la época del Imperio Asirio, en el 900 a.C. Ha visto el auge y la caída de diversas civilizaciones, desde los arameos y los persas hasta los griegos, los romanos, los bizantinos y los otomanos. Y bajo esta vibrante ciudad se esconde un mundo totalmente distinto, una vasta ciudad subterránea que ha permanecido intacta durante casi 2000 años. Los expertos afirman que esta ciudad subterránea llegó a albergar a más de 70.000 personas. ¿Puede imaginarse cómo era la vida de estas personas? Tumba en medio de la calle. Las tumbas suelen considerarse lugares importantes y sagrados para los muertos, ya que representan el lugar donde descansan sus cuerpos terrenales y se descomponen lentamente a lo largo del tiempo. Es por eso que resulta sumamente inusual y sorprendente encontrarse con una tumba en medio de la calle. Me parece fascinante tener la oportunidad de explicar la razón detrás de este fenómeno. Estoy seguro de que cualquier persona que se encuentre con esta tumba en Turquía se quedará perpleja y se preguntará cómo es posible que haya una tumba, incluso en mal estado, en medio de una acera. Sin duda, es algo que atrae la atención y genera curiosidad en aquellos que lo presencian. Pero eso es precisamente lo que verás si conduce por la ciudad de Sivas en Turquía, en particular por el nuevo distrito de Sarkisla. Cuando se construyó el distrito de Sarkisla,
los residentes se aseguraron de construir alrededor de la lápida, y aunque no tienen la menor idea de quién fue enterrado en ella, los habitantes de la zona la respetan. La lápida tiene la inscripción Garaban Marcheri Baba, pero los lugareños no tienen ni idea de quién se trata en realidad. Algunos creen que la zona alrededor de la tumba fue una vez el patio de alguien. Y durante las renovaciones, los trabajadores consideraron oportuno dejar la tumba en lugar de demolerla, y así esta tumba permanece en medio de la carretera. Antiguo complejo de fertilidad. A veces los arqueólogos y los científicos no son los primeros en descubrir artefactos y sitios históricos. En 2017, unos saqueadores fueron los que tropezaron con un antiguo complejo de fertilidad en Bazbak, Turquía. Estos saqueadores descubrieron sin saberlo un antiguo complejo de fertilidad oculto bajo una casa local. Por suerte, se corrió la voz, y el descubrimiento de los saqueadores llamó la atención de los arqueólogos de un museo local. Los arqueólogos no perdieron el tiempo y comenzaron inmediatamente su investigación. Encontraron una estrecha abertura que les condujo a una extensa cámara subterránea. Tallada en piedra caliza, esta cámara tenía una impresionante longitud de 98 pies. El complejo también incluía una larga escalera descendente que conducía a una galería. Con el tiempo, la erosión llenó de sedimentos estos espacios subterráneos. Sin embargo, los paneles murales que adornan el complejo son visibles hoy en día. Los arqueólogos descubrieron una serie de imágenes cautivadoras que se cree que son obra de un culto a la fertilidad del primer milenio antes de Cristo. Estas impresionantes tallas representan a dioses y diosas intrincadamente grabados en la pared rocosa. Este descubrimiento arrojó luz sobre un aspecto intrigante de la historia. Reveló que durante la primera fase del control neo-asirio en la región, existió una relación de cohabitación y simbiosis entre los asirios y los arameos. Sin embargo, esta relación cambió con el tiempo, lo que muy probablemente provocó el posterior abandono de este complejo. Aún así, este descubrimiento nos permite echar un breve vistazo a la dinámica de los pueblos de la región hace miles de años. Agujeros masivos en las tierras de cultivo de Turquía. Tomémonos un descanso de los descubrimientos arqueológicos, porque aquí tenemos un hallazgo bastante espeluznante en el país: agujeros masivos que se tragan lentamente las tierras de cultivo de Turquía. La provincia de Kanye, conocida como el granero o el silo verde de Turquía, siempre ha sido una potencia agrícola. Sus vastos campos de trigo se extienden hasta donde alcanza la vista, convirtiéndola en un centro vital para la agricultura. Sin embargo, en los últimos años, los agricultores de la zona se han enfrentado a un reto inesperado debido a la persistente sequía, el alarmante aumento de los socavones, y déjeme decirle que es un problema que no deja de empeorar. Verá, a medida que los agricultores dependen cada vez más de las aguas subterráneas para mantener sus cultivos durante la sequía, las cavidades subterráneas antes llenas de agua empiezan a colapsarse bajo el peso del suelo que hay encima. El resultado son enormes sumideros que pueden tener decenas de pies de diámetro y más de 500 pies de profundidad. Es un espectáculo sobrecogedor y un claro indicio de los efectos perjudiciales de la irrigación incontrolada de las aguas subterráneas. Los expertos locales sugieren que los sumideros solo se han convertido en un problema notable en los últimos 10 o 15 años. Pero la causa principal se remonta a la década de 1970. Actualmente, hay unos 660 sumideros documentados en la provincia de Kanye, casi el doble de los contabilizados el año anterior. Aunque estos sumideros no han causado ninguna víctima humana hasta ahora, están invadiendo los asentamientos humanos. Talleres de huesos de la época romana. En 2021, los arqueólogos de Turquía descubrieron un taller utilizado por los artesanos de la región durante la época romana. El descubrimiento se realizó en la antigua ciudad griega de Aysenoi, en el oeste de Turquía. Aysenoi ha sido reconocida desde hace tiempo como un yacimiento de inmensa importancia arqueológica, y las recientes excavaciones no han hecho sino aumentar su reputación. Imagínese el desenterramiento de un taller de huesos y una tienda de lámparas de aceite intacta dentro de la antigua ágora de la ciudad. El taller de huesos reveló una serie de herramientas que nos dan una idea de la artesanía y las técnicas empleadas por los artesanos de Aysenoi. ¿Se imagina la habilidad necesaria para fabricar intrincados objetos a partir de huesos? La excavación también reveló una tienda de lámparas de aceite intacta, completa con lámparas que han resistido la prueba del tiempo. Estas lámparas proporcionan una ventana a la vida cotidiana de la gente de Aysenoi, arrojando luz sobre su uso de la iluminación durante la época romana. Lo verdaderamente significativo de estos hallazgos es que demuestran las actividades de producción local que tenían lugar en Aysenoi durante la época romana.
es una prueba de que esta antigua ciudad no solo era un centro de intercambio y comercio, sino también un núcleo de artesanos cualificados y de fabricación. Antigua tumba del oráculo del pájaro. Una antigua tumba fue descubierta en la antigua ciudad de Pérgamo, Turquía, y es uno de los hallazgos arqueológicos más extraños, la tumba de una figura conocida como Marcos, el sacerdote del oráculo del pájaro. Investigaciones recientes han revelado que Marcos utilizaba el comportamiento de las aves, como sus patrones de vuelo y sus cantos, como medio de adivinación, ofreciendo vislumbres del futuro. Esta práctica de los oráculos de aves era bastante común en la época helenística de Pérgamo. Resulta intrigante pensar en el papel de los oráculos de aves en el mundo antiguo y en cómo buscaban orientación y previsión a través de los comportamientos naturales de estas criaturas aviares. La propia Pérgamo es un lugar rebosante de historia. En el libro del Apocalipsis, Pérgamo aparece como una de las ubicaciones de las 7 iglesias del Apocalipsis, también conocidas como las 7 iglesias de Asia. Se hace referencia a la ciudad como la ubicación de la sede de Satanás. En uno de los pasajes, se descubrió la tumba de Marcos dentro del templo de curación de Asclepión en Pérgamo. Este templo estaba dedicado a Asclepio, semidios e hijo de Apolo, considerado el primer médico de la mitología griega. Los investigadores que exploraban la necrópolis como lugar de enterramiento hicieron un intrigante descubrimiento: un bloque de andesita con una inscripción que revelaba que la tumba pertenecía a Marcos, hijo de Trofimos. Aunque la tumba proporcionó información sobre Marcos, los saqueadores y saqueadores de tumbas ya habían superado a los arqueólogos para llegar primero a la tumba. No hay duda de que en esta tumba se robaron muchos artefactos, muchos de los cuales podrían haber revelado mucho sobre esta religión de aves. Misteriosos agujeros Trapand. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo descubrieron nuestros antepasados las maravillas de la cirugía? En la antigüedad, la cirugía se realizaba con instrumentos básicos, y la probabilidad de que una operación tuviera éxito era menor debido a los limitados conocimientos científicos disponibles en aquella época. Sin embargo, hay una práctica intrigante que se realizaba hace mucho tiempo: la psicocirugía. En pocas palabras, este procedimiento consiste en perforar o cortar un agujero en el cráneo de alguien. El éxito se logró cuando un cirujano extrajo cuidadosamente una sección de hueso del cráneo de una persona viva sin dañar los tejidos blandos circundantes. La trepanación tiene una larga historia que abarca varias civilizaciones antiguas. Se practicaba en distintas partes del mundo, como el antiguo Egipto, Grecia e incluso la América precolombina. Y en 2022, los investigadores identificaron a 40 individuos trapendinos procedentes de 23 asentamientos antiguos diferentes de Turquía. Sin embargo, el misterio reside en los individuos responsables de trapear los cráneos. Los expertos no podían decir si era obra de magos o de médicos antiguos. Después de todo, la trepinación no se limitaba únicamente a fines médicos, también tenía un significado cultural y espiritual en muchas sociedades. Algunas culturas antiguas creían que haciendo un agujero en el cráneo podían acceder a estados superiores de conciencia o comunicarse con el mundo de los espíritus. Es realmente fascinante cómo las prácticas médicas se entrelazaron con las creencias y rituales de nuestros antepasados. Sarcófagos carnívoros. Varios sarcófagos descubiertos en Turquía dejaron perplejos a los científicos en 2022 debido a sus extrañas propiedades. Al borde de lo sobrenatural dentro de la necrópolis de Asos, estos sarcófagos de piedra tenían un rasgo bastante inusual. Podían descomponer los cuerpos increíblemente rápido en lugar de los típicos 50 a 200 años que tardan los cuerpos en desintegrarse. Ocurría en tan solo 40 días. Así es. Llegaron a ser conocidos como los comedores de carne o carnívoros en griego. Los primeros sarcófagos carnívoros aparecieron en la necrópolis de Nasos alrededor del siglo V a.C. Eran simples ataúdes hechos de piedra andesita, con una cubierta plana en la parte superior. Con el tiempo, al llegar la época romana, los sarcófagos se volvieron más ornamentados e intrincados en su diseño. Curiosamente, estos sarcófagos únicos parecieron ser reconocidos desde muy pronto por sus extraordinarias características. Eran muy codiciados y objeto de un amplio comercio. Desde el puerto de Asos, llegaban hasta Roma y Egipto. Los científicos aún intentan comprender qué propiedades de la piedra provocaron una descomposición tan rápida de los cuerpos depositados en su interior, un misterio que sigue desconcertando a los investigadores. Villa romana con un mosaico en el suelo. En el año 2021, en el distrito de Defna, en Turquía, se hizo un descubrimiento sorprendente:
Durante una obra de construcción rutinaria, un grupo de obreros que excavaban para colocar los cimientos de una nueva estructura en el lugar donde se encontraba un edificio demolido de 8 pisos, se encontraron con algo extraordinario: los restos de una antigua villa romana. Estas ruinas consisten en muros derruidos que alguna vez formaron parte de esta estructura ancestral. Sin embargo, lo más fascinante es el sorprendentemente bien conservado suelo de la villa, adornado con un mosaico de dibujos geométricos intricados. Pero la provincia de Heide no solo se destaca por este descubrimiento, también es conocida por su rica historia y la gran cantidad de artefactos romanos que se han encontrado en la región. De hecho, Heide alberga el museo de mosaicos más grande del mundo en términos de área de exposición. Los arqueólogos han desenterrado numerosos artefactos y restos arquitectónicos que datan de la época romana, convirtiendo a esta región en un verdadero tesoro para los amantes de la historia antigua. Las espadas más antiguas del mundo. A principios de este año, durante las excavaciones arqueológicas en el antiguo yacimiento de Arsalantope, ubicado en Turquía, se realizaron descubrimientos de gran relevancia. Entre ellos, se encontraron unas espadas sorprendentes que datan de principios de la Edad de Bronce, lo que sugiere que tienen una antigüedad estimada de aproximadamente 5000 años. Este hallazgo arqueológico ha despertado un gran interés en la comunidad científica y ha proporcionado valiosa información sobre la historia y el desarrollo de las civilizaciones antiguas en esta región. Además, se espera que los estudios posteriores sobre estas espadas permitan profundizar en nuestro conocimiento sobre las técnicas de fabricación, el simbolismo cultural y el contexto social en el que fueron utilizadas. Fueron descubiertas como parte de un valioso tesoro de 9 espadas y dagas en el famoso túmulo de Arsalantope. Originalmente, las espadas de cobre arsenical fueron desenterradas durante las excavaciones realizadas en la década de 1980 en una estructura palaciega de adobe dentro del túmulo de Arsalantope. El tesoro consta de 9 espadas y dagas que varían en longitud, desde 7,7 pulgadas hasta 23,6 pulgadas. Lo que hace que estas piezas sean aún más interesantes son las elaboradas incrustaciones decorativas de plata. Estos increíbles adornos sugieren que estas espadas eran utilizadas por personas de alto rango social o tenían un propósito ceremonial. Es fascinante imaginar cómo estas armas eran utilizadas en la antigüedad y qué significado tenían para aquellos que las portaban. El lugar de descanso final de Medusa. Situada a tan solo 1200 metros de la emblemática Sofía más alta, la cisterna basílica es la mayor de los cientos de cisternas antiguas que se esconden bajo la ciudad de Estambul. Muchos creen que esta cisterna, con su imponente tamaño y diseño arquitectónico, es el lugar de descanso final de la mítica Medusa, la criatura de la mitología griega con serpientes en lugar de cabello. Una cisterna, como esta impresionante estructura, es un recipiente utilizado desde tiempos antiguos para recolectar y almacenar agua y otros líquidos. Construidas con materiales duraderos como hormigón, metal o plástico, estas cisternas tienen la capacidad de almacenar grandes volúmenes de líquido para su posterior uso. Por ejemplo, el agua almacenada en estas cisternas podría ser utilizada para beber, regar cultivos o satisfacer otras necesidades de la comunidad. La cisterna basílica en particular, con su historia que se remonta al siglo VI después de Cristo, es una muestra impresionante de la ingeniería y la planificación urbana de la época. Su tamaño y diseño demuestran el nivel de sofisticación alcanzado por las civilizaciones antiguas en la construcción de estructuras subterráneas. Mide unos 453 por 213 pies y puede almacenar 100.000 toneladas de agua. Curiosamente, esta cisterna está adornada con gigantescas cabezas de gorgonas Medusa, lo que lleva a muchos a especular que podría ser el lugar de descanso final de Medusa. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿puede una figura mítica existir realmente en la realidad? ¿Quién lo sabe? La iglesia cristiana más antigua. En 2022, los arqueólogos de Turquía excavaron la primera iglesia del mundo, o al menos uno de los primeros lugares de culto ocultos en todo el mundo. Este importante hallazgo se produjo en el interior de unas cámaras de finales de la época romana, donde se encontraron fragmentos de vasijas de barro destrozadas, utilizadas para ofrendas de agua bendita. Las raíces de esta antigua ciudad, conocida como Antioquía, se remontan a alrededor del año 300 a.C., cuando fue fundada por Seleuco, uno de los sucesores de Alejandro Magno.
Antioquía pasó a formar parte del Imperio Seleucida, un estado griego de Asia Occidental durante el período helenístico. Ocupa un lugar especial en la historia cristiana, ya que fue aquí donde se acuñó el término cristiano para describir a los seguidores de Jesucristo. Las recientes excavaciones han arrojado luz sobre cómo los romanos rendían culto a este venerado lugar sagrado. La iglesia dedicada a San Pedro, el primer papa, se construyó originalmente en torno a los años 38 o 39 después de Cristo. Con el paso del tiempo, fue ampliada y renovada dentro de una cueva. Las secciones más antiguas que se conservan de la iglesia, incluidos los cautivadores mosaicos del suelo y restos de frescos en el lado derecho del altar, se remontan al siglo IV o V después de Cristo. Hoy en día, las dimensiones de este lugar sagrado son aproximadamente 31,16 pies de ancho, 42,65 pies de largo y 22,96 pies de alto. Es increíble imaginar el antiguo culto y las prácticas religiosas que tuvieron lugar entre estos muros. La herramienta de piedra más antigua. Los científicos han desenterrado recientemente en Turquía la herramienta de piedra más antigua de la que se tiene constancia, revelando historias sin precedentes sobre la historia de la humanidad. Este notable hallazgo indica que los humanos emigraron de Asia a Europa mucho antes de lo que se creía. Hace aproximadamente 1,2 millones de años, el descubrimiento de una lasca de cuarcita trabajada por el hombre en los antiguos yacimientos del río Getis, situado en el oeste de Turquía, proporciona una nueva e importante visión de la temprana dispersión de los humanos fuera de África y Asia. El meticuloso análisis de los investigadores reveló el momento y la ruta de la temprana dispersión humana hacia Europa. Mediante un cuidadoso análisis, los investigadores establecieron que los primeros humanos habitaron la región hace aproximadamente 124 millones de años. Antes de este descubrimiento, los fósiles de homínidos más antiguos del oeste de Turquía se descubrieron en 2007 en Cajabas, pero su datación, al igual que la de otros hallazgos de herramientas de piedra, seguía siendo incierta. Este hallazgo revolucionario no solo hace retroceder la cronología de la presencia humana en Turquía, sino que también aporta valiosos datos sobre los patrones migratorios de nuestros antepasados y las primeras interacciones entre distintas regiones. Tumbas de piedra. En 2021, los arqueólogos descubrieron en un yacimiento asombroso un conjunto de 400 tumbas de cámara excavadas en la ladera de un cañón cercano. Estas tumbas, que datan de hace aproximadamente 1800 años, desvelaron un mundo oculto de arte y color. Ocultas en los escarpados cañones de Estados Unidos, en el oeste de Turquía, los arqueólogos descubrieron representaciones de plantas, animales y figuras mitológicas como Hermes y Medusa, bellamente ilustradas en las paredes de estas tumbas de piedra. Sin embargo, no todas las tumbas han permanecido intactas. A lo largo de los años, los saqueadores de tumbas y los pastores locales han causado algunos daños. Los saqueadores de tumbas ya han asaltado los enterramientos, robando cualquier cosa que pudiera darnos información sobre lo que había en las tumbas. En cuanto a los pastores, utilizaron las tumbas como refugio e incluso provocaron incendios dentro de los muros de las tumbas, causando una mayor destrucción. Afortunadamente, la ciencia moderna permitió a los investigadores realizar meticulosas restauraciones para revelar lo que se esconde en las paredes de estas tumbas talladas en piedra. Las impresionantes terrazas de piedra caliza blanca cubren un acantilado con vistas a la antigua ciudad balneario grecorromana de Herápolis, en Turquía, es Pamukkale, un paisaje sobrenatural de deslumbrantes terrazas de piedra caliza blanca y piscinas minerales que caen en cascada por la ladera de la montaña durante más de 800 metros. Formado por aguas termales que fluyen desde hace milenios, Pamukkale se ha ganado el apodo del Castillo de Algodón por su esponjoso aspecto de terrazas blancas. El agua turquesa, rica en minerales, ha descendido por la montaña durante siglos, depositando el carbonato cálcico que con el tiempo ha dado forma a las piscinas escalonadas de piedra blanca. El azul cálido y brillante de las piscinas contrasta vivamente con el blanco de la nieve de las terrazas de piedra travertínica, creando una escena impresionante. A diferencia de cualquier otro lugar del mundo, este paraíso ha atraído a visitantes desde la antigüedad por sus aguas terapéuticas. Se creía que tenían propiedades curativas, y los antiguos griegos y romanos fundaron aquí una ciudad balneario de la que aún quedan ruinas. Hoy en día, las piscinas excavadas en la montaña ofrecen lugares perfectos para bañarse entre las cascadas y las impresionantes terrazas de piedra. Sesión fotográfica en las profundidades marinas.
El mayor telescopio espacial de la historia está a punto de dejarnos boquiabiertos. El telescopio espacial James Webb y la NASA han revelado por fin sus primeras imágenes del observatorio espacial. No decepcionan, muestran las imágenes más profundas del cosmos captadas en la historia, pero estuvieron a punto de no producirse. Estas imágenes se han estado gestando durante décadas y llegan tras años de retrasos y presupuestos desorbitados. Lo que hace que esta imagen sea tan alucinante es lo pequeña que es y lo grande que es al mismo tiempo. Es pequeña en el sentido de que esta imagen representa solo una pequeñísima porción del cielo nocturno, pero es enorme en el sentido de que casi todos los objetos de la imagen son galaxias. Además de los brillantes y puntiagudos brotes estelares, que son estrellas en primer plano, podemos ver que en cada pincelada de cielo hay miles y miles de galaxias, por lo menos. El más tenue, el más pequeño destello de luz en estas fotos son imágenes de galaxias tal y como existían hace más de 13.000 millones de años, cerca del principio del tiempo en que esa misma luz ha estado viajando por el espacio desde entonces. Y ahora no solo podemos captar imágenes de galaxias tan antiguas, sino que el telescopio espacial puede realizar mediciones sobre de qué elementos están compuestas esas primeras galaxias. El telescopio ve la luz que está en una longitud de onda más larga que la que pueden ver nuestros ojos. Espadas más antiguas del mundo. En 2022, los arqueólogos hicieron un extraordinario y raro descubrimiento: 9 antiguas espadas de cobre que datan de hace 5.000 años, a principios de la Edad de Bronce. Se cree que estas armas exquisitamente elaboradas son las espadas más antiguas del mundo que se conservan. Fueron desenterradas en las ruinas de la antigua ciudad de Arslantepe, en el este de Turquía. Las espadas y dagas se hallaron enterradas juntas en los restos de una armería palaciega incendiada. Su longitud oscila entre poco más de 7 pulgadas y casi 2 pies. Pero lo más fascinante son los elegantes adornos de plata grabada que se añadieron cuando se forjaron por primera vez. Estos toques decorativos indican el alto estatus y el papel ceremonial de estas espadas de principios de la Edad del Bronce. El nivel de sofisticación del trabajo del metal apunta a un próspero centro de innovación y artesanía especializada. En Arslantepe, un antiguo asentamiento de hace casi 5.000 años, se han encontrado evidencias de una sorprendente artesanía en armas. Las armas fueron forjadas utilizando una técnica llamada confusión, que une ornamentos de plata a una hoja de cobre arsenical. Este proceso demuestra la sofisticación y destreza de los antiguos artesanos. La existencia de esta avanzada técnica de fabricación de armas ha dejado boquiabiertos a los arqueólogos, quienes ahora tienen una nueva perspectiva sobre las habilidades de las antiguas civilizaciones. Bloques misteriosos Tejipetir. Estos curiosos bloques de goma con la palabra Tejipeter inscrita han aparecido misteriosamente en playas de todo el océano Atlántico. Los investigadores están desconcertados por el origen y propósito de estos misteriosos objetos. Algunos especulan que podrían ser restos de un experimento científico secreto, mientras que otros creen que podrían ser parte de un elaborado juego de marketing. A medida que más y más personas descubren estos bloques en las playas, el misterio y la intriga continúan creciendo. Las autoridades locales están trabajando en estrecha colaboración con expertos en ciencias marinas y agencias de investigación para determinar la naturaleza de estos objetos y su posible conexión con eventos recientes en la región. Hasta que se encuentren respuestas claras, los bloques de goma Tejipeter seguirán siendo un enigma fascinante para todos los que los encuentren. Incluso se rumorea que estaban en el Titanic cuando se hundió. Este tipo de bloques, muy utilizados para aislar cables submarinos, figuraban en el cuaderno de bitácora del Titanic antes de su hundimiento en 1912. Sin embargo, aunque la gente tiene esperanzas de que estos bloques sean del emblemático Titanic, es muy posible que otros barcos se hundieran con estos misteriosos bloques en su cargamento. Sin duda, se crearon en una plantación de Indonesia hace más de un siglo. Tejipeter es el nombre de la plantación de caucho de principios del siglo XX, y las tablillas están hechas con el sap del árbol Guda percha, un árbol tropical originario de Asia y el norte de Australia. Decenas de personas están revelando sus propios descubrimientos de Guda perch en playas de Alemania, Francia, Suecia, Holanda y Gales, y también en Nueva York. La ciudad armenia medieval, fantasma de Ani. Ani, la ciudad de las 1001 iglesias, llama desde el borde de Turquía,
donde se extiende a caballo entre el río Akurian y la frontera con Armenia. Antiguamente, Ani era una próspera metrópolis que evoca un pasado rico y tumultuoso. Hace más de 1600 años, esta ciudad fue fundada en un cruce de importantes rutas comerciales. A lo largo del tiempo, Ani floreció de manera impresionante, transformándose en una bulliciosa ciudad amurallada. En el siglo XI, la población de Ani superaba el centenar de residentes, lo que es un testimonio de su próspero crecimiento. Sin embargo, en los siglos siguientes, la ciudad de Ani fue dominada por diversas fuerzas como los otomanos, turcos, armenios, kurdos nómadas, georgianos y rusos. Esta historia turbulenta condujo a la decadencia de Ani, acelerada por el paso del tiempo y los conflictos. A pesar de su estado ruinoso, Ani sigue siendo atractiva por sus majestuosos vestigios arquitectónicos, como la Catedral de Ani y la Iglesia de San Gregorio. Además, los restos de murallas, torres, palacios y viviendas brindan una visión conmovedora de la vida urbana que existió en Ani. Esta ciudad abandonada sigue cautivando a los visitantes, transportándolos a una época de intercambio cultural a lo largo de rutas comerciales. Tarros antiguos. Los arqueólogos trabajan concienzudamente para desvelar los secretos del antiguo reino. Los historiadores creen haber desenterrado tumbas que datan de hace más de 2800 años en el este de Turquía. Se cree que las cámaras funerarias de Pitos, que se asemejan a grandes tinajas de cerámica, pertenecen al reino de Urartu, que gobernó el país a mediados del siglo IX a.C. El almacén que descubrieron contenía 120 de ellas, que pueden almacenar hasta 36 toneladas de alimentos, grano, aceite de sésamo y vino. Enterradas hasta el cuello, las antiguas tinajas están cubiertas de unidades de medida y escritura. Cada verano, un equipo de unos 50 arqueólogos participa en una excavación anual aquí, en un intento de descubrir tesoros que llevan enterrados miles de años. El Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía reanudó las excavaciones en el yacimiento, después de un paréntesis de 30 años. Esto es lo que encontraron. También se utilizaban como graneros y satisfacían las necesidades de la gente que vivía aquí. Por aquel entonces, los lugareños solían guardar todas sus provisiones en las tinajas para asegurarse de tener suficiente para satisfacer tanto sus necesidades como las de los funcionarios del palacio. Además, el castillo contaba con impresionantes murallas, cisternas y el primer sistema de alcantarillado del mundo. Los templos y otras estructuras históricas también se mantienen en pie en la actualidad, atrayendo a numerosos turistas que buscan sumergirse en la historia y la belleza de este lugar. Es interesante destacar que las antiguas tinajas son solo una pequeña muestra del valioso tesoro que se encuentra entre estas ruinas históricas. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Criatura misteriosa de Diyarbakır. Las historias y el folclore están llenos de relatos sobrenaturales de fenómenos inexplicables y entidades escurridizas. Se sabe, por ejemplo, que los jinns atraviesan los reinos entre lo visible y lo invisible, a veces materializándose en formas que desafían nuestra comprensión de la realidad. Recientemente han aparecido imágenes espeluznantes de una peculiar criatura flotante que cubre con un enigmático velo las tranquilas calles del distrito turco de Kayapinar Diklekant, en Diyarbakır. En un video grabado con una cámara de visión nocturna, se ve una figura pequeña de 30 centímetros de altura en una carretera desierta. La figura se detiene de vez en cuando, dando lugar a debates y especulaciones en línea. Algunos creen que es un visitante extraterrestre llamado Diyarbakır, mientras que otros piensan que es un truco con marionetas o efectos digitales. Los avistamientos de ovnis han aumentado en Turquía en los últimos años. Pilotos informan de objetos aéreos desconocidos. Un vídeo inusual ha impulsado teorías de que el humanoide en el cielo está relacionado con extraterrestres avistados en el espacio aéreo turco. Un sospechoso terrenal para la figura flotante podría ser un pingüino escapado de un zoológico local. No hay pingüinos en los zoológicos turcos. Sin embargo, el encuentro sigue siendo un misterio en una zona llena de tradiciones paranormales. El reloj de anillo suizo. Un aura de misterio sigue rodeando la emocionante y fascinante excavación de un curioso artefacto que se recuperó recientemente.
Este artefacto en cuestión es un reloj suizo de aspecto moderno que ha dejado a todos perplejos. Fue descubierto en una tumba sellada de 400 años de antigüedad que data de la famosa dinastía Ming en el sur de China. La apariencia del reloj, con incrustaciones de barro, ha generado aún más preguntas e intriga entre los expertos en arqueología. Este descubrimiento ha capturado la atención no solo de los arqueólogos, sino también del público en general, quienes esperan ansiosos conocer más detalles sobre su origen y significado histórico. Para algunos, el descubrimiento solo podía significar una cosa, que se trataba de una prueba de viaje en el tiempo. El extraño objeto metálico era un pequeño anillo dorado con una esfera de reloj en su parte frontal. Las diminutas manecillas del reloj mostraban que el tiempo se había congelado a las 10:06. Lo más asombroso de todo es que en el reverso del reloj de anillo suizo aparecía la palabra Swiss o Suiza, escrita en inglés. Existen diversas teorías acerca de cómo los arqueólogos chinos lograron encontrar un reloj con apariencia moderna de origen suizo en una tumba sellada con 400 años de antigüedad. Algunos investigadores plantean la posibilidad de que viajeros del futuro hayan dejado caer accidentalmente un reloj suizo en un lugar antiguo y lo hayan perdido. También es plausible considerar que la supuesta tumba sellada no era tan segura como se creía, permitiendo el acceso clandestino de saqueadores o exploradores. Sin embargo, el misterio persiste, al igual que el tic-tac del reloj. El antiguo túnel de Tito. El túnel de Tito es una obra de ingeniería romana construida hace más de 2000 años. Se encuentra cerca de la ciudad de Antaquia, en el sur de Turquía, y tiene una longitud de 1400 metros. Fue encargado por el emperador Tito para desviar las aguas de las inundaciones y proteger la ciudad de Seleucia Pieria y su puerto. Es uno de los túneles más largos de la historia romana. A día de hoy, sigue siendo un impresionante ejemplo de la destreza romana en infraestructuras. Se excavó directamente a través del monte Kukuk Kaiser y se conserva en buen estado. A lo largo del túnel se pueden encontrar nichos tallados y conductos de ventilación. Aunque se llama el túnel de Tito, las obras comenzaron antes, durante el reinado de su padre, el emperador Vespasiano. Después de la muerte de Tito, el emperador Antonio Pío realizó reparaciones y finalizó el conducto subterráneo en el siglo II después de Cristo. Ahora es el turno de la selección de suscriptores de hoy. Los científicos descubrieron una entrada subterránea misteriosa en Turquía. El descubrimiento de la entrada no fue sorprendente, pero estaba bloqueada por rocas, como si hubiera sido sellada intencionalmente. En la historia, se cree que los frigios, un antiguo pueblo de Turquía, tenían acceso a una puerta sibila legendaria. Se creía que esta puerta era una entrada a un reino místico, posiblemente el inframundo. Estos hallazgos plantean preguntas intrigantes sobre la existencia de tales portales legendarios. Prendas de araña dorada. La pieza de tela más grande y rara del mundo, hecha enteramente con la seda de la tejedora de orbes de seda dorada, se expuso recientemente en Nueva York. Es un tejido impresionante, y la historia de su creación es fascinante. El proyecto tardó 5 años en completarse y costó unos $395. El resultado de este empeño fue este chal y capa brocados, que destacan por su belleza y exquisitez. El proceso de tejido fue meticuloso y delicado, requiriendo habilidad y paciencia por parte de los tejedores. La elección de utilizar seda de araña natural añade un elemento de rareza y exclusividad a esta creación única en su clase. La pieza ha sido aclamada por expertos en textiles y se considera un verdadero tesoro de la artesanía. No es solo una obra de arte, sino también un testimonio de la habilidad humana para convertir los materiales más inusuales en algo hermoso y valioso. Sin duda, esta pieza de tela se mantendrá como un hito en la historia de la moda y la artesanía. Esta obra maestra se inspiró en un relato francés del siglo XIX. El relato describe el intento de un misionero jesuita francés de extraer y fabricar tejidos a partir de seda de araña. Aunque en el pasado se habían hecho varios intentos de convertir la seda de araña en tejido, se considera que el misionero fue la primera persona que lo consiguió. Una de las cosas importantes en la producción de seda de araña es un aparato inventado para extraer la seda. Esta máquina era capaz de extraer la seda de hasta 24 arañas simultáneamente sin herirlas. Los diseñadores consiguieron construir una réplica de esta máquina y el proceso de sedado de las arañas pudo comenzar. Las arañas
eran devueltas a la naturaleza una vez que se quedaban sin seda. La planta milagrosa Silphium. Silphium era una antigua hierba milagrosa que crecía en una región costera de Libia. Esta planta era valorada en el Imperio Romano por sus usos medicinales. Casi todas las partes de la planta tenían propiedades curativas y se utilizaban en alimentos, perfumes y como anticonceptivo. El silphium se volvió extremadamente valioso en Roma, pero desapareció misteriosamente debido a la sobreexplotación. En el siglo I después de Cristo, fue declarado extinto y su ubicación exacta se perdió. Recientemente, arqueólogos turcos afirmaron haber redescubierto el silphium en Turquía. Identificaron una planta llamada Farula drud como una versión moderna de esta hierba, respaldada por análisis químicos. Si se confirma, este silphium redescubierto podría revelar secretos medicinales perdidos hace mucho tiempo. Originalmente, solo crecía en una pequeña región costera en Libia y se utilizaba para tratar diversas enfermedades. También se rumoreaba que curaba la lepra. El silphium era conocido por sus propiedades anticonceptivas y era popular en los burdeles romanos. Además, las semillas en forma de corazón eran objetos de recuerdo románticos. Sin embargo, debido a la recolección excesiva y su falta de crecimiento en otros lugares, el silphium se extinguió, lo que afectó negativamente a la economía de Cirene.